Dios los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto verlos. Les deseamos lo mejor. Y bueno, vamos a continuar estudiando las cartas apostólicas, que siempre estudiar la Biblia juntos es una aventura, una bendición. Y vamos a iniciar el día de hoy con una hermosa carta, que es la carta de Efesios. Dios nos estuvo hablando bastante a través de la de Gálatas, y también está lleno de verdades el libro de Efesios para poder disfrutar a Dios, para aprender de Él. Y bueno, en especial habla mucho sobre el amor de Dios, que vamos a buscar describir el día de hoy, y vamos a pedirle a Él que Él sea el que nos permita entender de su amor eterno para nosotros. Padre bueno, qué difícil es para cualquier predicador, Señor, poder hablar de tu amor y representarlo bien. Te pedimos tu bendición y que tu Espíritu glorifique tu amor entre nosotros, Señor. Ven a instruirnos, ven a enseñarnos, ven a ayudarnos a aprender de ti. Tú dijiste que seríamos enseñados por Dios. Cumple esa promesa el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. El libro de Efesios describe el amor de Dios como algo de dimensiones increíbles. Efesios 3, versos 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, debemos de que eso sea nuestro cimiento, nuestra fuerza, lo que nos nutra, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Está muy hermoso porque dice, cuando una persona cree, viene Cristo, te da confianza y te arraiga y te cimienta en el amor. Y ese amor te hace que tú comprendas o que vayas a más, que comprendas las dimensiones del enorme amor de Dios, que es muy ancho, que es muy largo, que es muy profundo, que es altísimo. Y que al describir o tratar de entender ese amor que es absolutamente inmenso, puedas llegar al conocimiento de Dios. Entonces es como un espiral benéfico donde tenemos de manera inicial un amor hacia Dios y nos vamos enamorando más, lo vamos conociendo más, vamos disfrutando más de su amor, te convence, te ayuda. Y la verdad es que el amor de Dios está delante de nosotros en todo momento, para nosotros y para el mundo entero. Y es la solución a muchos de los problemas de la humanidad, a muchas de las necesidades de nuestro corazón y de las dificultades que hay en la vida. Pero a veces no comprendemos su amor. Y hay un paralelismo interesante cuando los científicos estaban tratando de entender cómo era el asunto de las enfermedades hereditarias. Había cuestiones que no estaban explicadas en generaciones y generaciones de personas, que a veces algunos grupos tenían una enfermedad y otros no. Algunos desarrollaban cáncer, otros no lo desarrollaban, algunos tendían a tener diabetes, o tendemos, o a lo mejor infartos, o ciertas enfermedades que otros grupos no, y algunos en una área y otros no. Y entonces durante siglos se empezó a enfrentar una situación inexplicable. Había a veces muertes infantiles que eran repetidas en ciertas familias, hemofilias, distrofias, y una situación que no se comprendía. La gente veía el efecto, pero no veía la causa. O sea, ¿por qué es que hay grupos que tienen estas debilidades y otros tienen otras, etcétera? Y entonces empezaron a adjudicar esas enfermedades a causas como el ambiente, o que tienen buena sangre, o que tienen mala sangre. Y no había manera de anticiparlas, o de prevenirlas, o de ver qué hacer. Se atacaban los síntomas y no los orígenes. Hasta que después de estar estudiando a las células humanas, el hombre finalmente descubrió el ADN, que es el código genético de información de la herencia que está presente en cada una de las células, y que fue comprendido hasta 1953. Ese código contenía toda la información, o contiene, para construir, reparar y regular el cuerpo humano. Es como el manual completo de la vida. Ahí estaba, no lo habíamos descubierto, estaba frente a nosotros, la información estaba escrita, por así decirlo, en ese código, pero no sabíamos leerla. Y cuando se logró estudiar el código, comprender cómo operaba,
pues la medicina avanzó muchísimo. Empezaron a hacer diagnósticos genéticos personalizados, tratamientos dirigidos hay el día de hoy, de tal manera que te pueden dar algún medicamento que por tu genética te sirve a ti y a otro no, pero te lo dan, digamos, como un traje a la medida, algo dedicado para ti. Se entendió cómo se copian las células, cómo es esta cuestión de la herencia, cómo se dañan las células, cómo se puede corregir o cómo se puede compensar algún error. Y no se creó nada nuevo, simplemente se entendió lo que ya existía. Y bueno, ahora pues pueden haber mejores terapias y una mejor comprensión para poder seguir avanzando como humanidad en un crecimiento. Y así es el amor de Dios. El amor de Dios está presente, está delante de nosotros. No lo comprendemos bien. Pero si lo comprendemos, como en este caso los científicos comprendieron el ADN, podemos hacer muchas cosas que nos van a cambiar la vida. Y van a cambiar nuestro corazón y nos va a ayudar muchísimo. Y por eso Pablo dice, mira qué hondo, mira qué alto, mira qué ancho, mira qué profundo. Arráigate en el amor de Dios y disfruta de su amor y conócelo, porque entonces vas a tener una vida totalmente diferente. Y ese amor lo describe, obviamente, toda la Biblia, pero hay muchas secciones de este libro de Efesios que hace reflexiones al amor de Dios y que son muy interesantes. Y que además han sido causa de controversias teológicas, que también vamos a hablar de ellas. Por ejemplo, te dice que el amor de Dios es desde antes que el mundo fuese fundado. Efesios 1, versos 3 al 5 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro efecto de su voluntad. Y aquí nos está diciendo que su amor es enorme. Y te está diciendo su amor empieza mucho antes de que tú y yo hubiéramos nacido, antes de la fundación del mundo. Tan grande es su amor que nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, simplemente porque está lleno de amor y porque tiene buena voluntad para nosotros. Entonces nosotros ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera habíamos pecado, ni habíamos hecho nada malo, pero ya Dios, bendito Padre, tenía un Salvador preparado para nosotros. Y es enorme su amor, muy de antaño, mucho antes que nosotros. De hecho, en un sentido humano, un buen padre, una buena madre, ama a sus hijos cuando ellos ni entienden, cuando ni siquiera han nacido, cuando vienen de camino y de repente sale la prueba de embarazo y están felices la familia, ¡ay, estamos esperando, qué gusto! Ya viene un niño nuevo a este mundo, una niña, cualquiera es una bendición. Y entonces empiezan ellos a amar a su hijo. Y hay mucha gente que hace cuestiones para darle lo mejor a sus hijos. Vas preparando el cuarto, lo pintas para que pueda estar a gusto en un lugar bonito, le compras los pañales, le compras la ropita, que si va a ser niño, que si va a ser niña, a veces le compras juguetes, a veces nos emocionamos los padres, hasta le compras juguetes y dicen, no hombre, eso de aquí a que lo uses, no, va a ser un bebé, no te preocupes, lo va a usar después. Y estamos emocionados y preparamos un mundo para recibir con cariño a nuestros hijos. Hay algunas mamás que hasta música le ponen al bebé para que se relaje y están emocionados, que si va a dar una patadita o no, todo ese tipo de cuestiones. Y aún preparamos el mundo para que él pueda ser bien recibido, para que pueda ser amado, para que pueda disfrutar de una familia que lo quiera. Y me gusta mucho el ejemplo de un padre cristiano que también preparó un ejemplo para que su hijo conociera a Dios. Y lo recibió, lo amó, lo educó, confió en las promesas de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, y en muchas otras promesas. Pero cuando iba instruyendo a su hijo, cada vez que el hijo hacía algo malo, le decía, mira, eso que tú hiciste está mal por esto y por esto y por lo otro, y ponía un clavo en una puerta que estaba ahí en la casa. Entonces, si el hijo hacía un berrincho, se portaba mal, o se peleaba con el hermano, o hacía alguna de las cuestiones que todos hicimos cuando éramos niños, pues el padre lo educaba, lo ayudaba, la madre también, oraba con él, explicaba estuvo mal, y ya sabía,
vamos a ponerle un hoyito a la puerta. Tomaba un clavo, le clavaba el clavo y le hacía un pequeño hoyo. Y los niños, y también los adultos, pero más los niños, tienden a olvidar las cosas. De hecho, entre más pequeños sean, olvidan. A veces te olvidan bien pronto cuando son bebés. Pero al tener el padre ese ejemplo presente, ya sabía, cada vez que hago mal, un hoyito en la puerta, un hoyito en la puerta. Bueno, al rato fue creciendo y el niño se iba haciendo adolescente, iba empezando más a entender muchas cosas y seguía esa costumbre. Ya para entonces la puerta estaba llena de hoyos y el niño empezaba a recordar, o el adolescente, diciendo cuántas cosas ha pasado, y era como un recordatorio increíble todo eso. Y cuando fue el momento de presentarle a Cristo, le dijo el padre: mira, mi hijo, esta puerta ya no sirve, está llena de hoyos, ya la echamos a perder, no nos sirve. ¿Sabes lo que necesitamos? Una nueva puerta. Y entonces, así como necesitamos una nueva puerta, así tú y yo necesitamos un nuevo corazón. Cuando lo echamos a perder, cuando ya lo llenamos de odios, de problemas, de cosas que están mal. Y con el ejemplo de la puerta fue guiando a su hijo a que entendiera las cosas que habían estado mal y que necesitaba un Salvador, y él se rindió a Cristo. Y me gusta mucho porque ese padre fue preparando el ejemplo para que él pudiera ir al Salvador a lo largo de la vida del niño. Y si eso hacemos los humanos, es decir, voy a traer un niño, si Dios me lo permita, a este mundo, pero yo sé que también va a tener fallas. Yo sé que también va a tener tropiezos, se va a caer, va a hacer cosas mal. Pero aunque las haga mal o tenga problemas o lo que fuera, yo lo voy a ayudar. Yo voy a estar con él. Yo lo voy a regresar al camino. Yo voy a ser paciente con él porque Dios ha sido paciente conmigo y un montón de veces he fallado y él me ha venido, me ha ayudado, me ha enseñado el camino, me ha instruido, y yo, ¿por qué no voy a dar de gracia lo que de gracia recibí? Y más cuando se habla de mi hijo. Entonces, nosotros mismos tenemos ese tipo de amor, de estar previendo las cuestiones que puedan ser para bien de nuestros hijos y regresarlos el camino. En ese sentido es cuando dice la Biblia en el libro de Efesios que Dios nos predestinó, que nos dio un Salvador, que antes de la fundación del mundo el Salvador ya estaba destinado para nosotros. No habíamos ni nacido, no habíamos ni pecado, tú y yo, pero ya Dios tenía algo para que, sabiendo que íbamos a estar en una gran debilidad, pudiéramos tener un Salvador que nos regresara al camino, que es ese Salvador Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que Cristo aparece desde que el mundo estaba siendo fundado. Génesis 3, verso 15 dice: en el juicio de Dios a Adán y Eva y al diablo después de la caída, hablando Dios con el diablo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3:15. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un pasaje hermoso donde nos muestra a Cristo de una manera muy temprana en la Biblia. Aquí te está Dios presentando a la mujer, a Eva, de la cual todos venimos, y que representa en cierto sentido al género humano junto con Adán. Y dice que la mujer iba a tener una enemistad contra el diablo, y lo tuvo ella, y lo tenemos todos los que descendemos de ella. Y que iba a haber una simiente, una semilla que vendría de la mujer que lograría vencer al diablo, que iba a herir al diablo en la cabeza, que lo iba a engañar, lo iba a vencer. Un golpe de una serpiente en la cabeza es mortal. Es una manera en la que tú puedes cazar una serpiente, agarrar la cabeza, la destruyes y es mortal. Entonces va a haber una semilla que nazca de la mujer, que va a lograr vencer al diablo. Y fíjate que es interesante porque vino Jesucristo de la mujer, verdadero hijo del género humano, porque venía de una mujer, como todos venimos de una mujer, pero en lo natural fue algo milagroso porque nació de una virgen, que es un milagro que solamente Dios puede hacer, que es también un verdadero hijo de Dios. Entonces es hijo de Dios e hijo del hombre. Por eso muchas veces en la Biblia se le llamaba a él el hijo del hombre, porque representaba la simiente, aquel ser humano que iba a vencer al diablo. Y ese Cristo precioso fue herido en el calcañar, en el pie, en la cruz y en todos lados. Y también hirió en la cabeza de muerte al diablo, redimiendo a la humanidad, dándole una oportunidad para salvación a todos. Entonces Dios,
desde la caída, porque aquí lo que estamos viendo es el momento en el que ellos parten del Edén al mundo, ya de una manera diferente, en un juicio, en la fundación del mundo en sí. Ya no era el paraíso, sino era el mundo, y desde ese momento Cristo ya estaba ofrecido para ellos y para todo el género humano. Entonces Dios presenta la solución, y Dios en su enorme amor pone un Salvador para todos. Aún ni habíamos aparecido en este mundo, aún ni habíamos nacido tú y yo, pero Dios en su amor ya tenía la solución para nuestra caída, para nuestros problemas, para llevarnos al camino, a la verdad y a la vida. Y sobre este conocimiento que Dios tiene, que si nosotros en cierta medida, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo tenemos porque nos anticipamos, porque sabemos que viene, porque estudiamos las cosas. Y dice, no, mi esposa está embarazada, ok, en 9 meses va a haber un niño aquí, y entonces voy a preparar todo para que ese niño sea bien recibido. Así Dios prepara todo para que seamos bien recibidos. Una historia interesante que nos muestra mucho la preparación de Dios, aún en medio de las caídas, es la historia de Jonás. Tú recordarás Jonás, que fue un evangelista de un país pagano que se convirtieron de una manera milagrosa, que trajo un avivamiento increíble en un lugar muy degenerado que era Siria, y que daba un mensaje repetitivo que Dios le dio: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida, y que muchos se convirtieron. Aquella nación era una nación cruel y despiadada, y Jonás estaba no deseoso de llevar el mensaje que Dios le pedía. Él huyó a Tarsis, que Tarsis está en España, y que está totalmente en el lado contrario. Cuando Dios le dijo que fuera a predicar a Siria, se fue al otro lado. Y como es España, está al fin del mundo, porque si tú vas viendo el mapa de Europa, pues ya está hasta la orillita, ya después no hay nada, ¿no? Ya está el Océano Atlántico y más adelante América, pero ellos no sabían que existía. Entonces se fue Jonás al otro lado. ¿Por qué? Dios sabía, ese Jonás está tan enojado con los pecados de Asiria que no les va a querer ni predicar. Y así estaba. Ellos eran sumamente crueles, ladrones, asesinos, malos. Y entonces Jonás estaba indignadísimo con las personas de Asiria. Y decía, no, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, y si me manda que les diga eso, mejor me espero y que los juzgue. Entonces Dios trata con Jonás. La historia es hermosa, porque finalmente Dios nos llama a nosotros a no movernos en base a nuestros nacionalismos, sino en base a Dios y lo que Él quiera. Y está bien si amas mucho a tu país, o tienes un sentido de justicia importante, pero amarás a Dios sobre todas las cosas, aún sobre tus propias ideas personales. Y él tenía todo el derecho de pedirle a Jonás que fuera a predicar, y si Dios dice, hay que ir. Y entonces se sube ahí a la nave y va al fin del mundo conocido en su época, y Dios juzga a Jonás, y viene una tormenta espantosa. ¿Y qué hace Jonás? Se va y se va a dormir. Y ahí, cuando estaba durmiéndose, los mismos marineros: oye, levántate, dormilón, y ven, ayúdanos porque casi nos estamos matando y tú estás durmiendo. Ahí estaba Jonás. Dios sabía que era la tendencia de Jonás. Hasta que finalmente dice: no, eso es por culpa mía, arrójenme al mar. ¿Cómo te vas a arrojar al mar? No, vamos, espérate, está loco este hombre. Hasta que finalmente los convence: arrójenme al mar y va a calmar la tormenta. Lo arrojaron al mar y calmó la tormenta, y hasta terminaron ofreciéndole un reconocimiento a Dios, esos marineros espantados de lo que había pasado. Pero Dios, ¿qué tenía para Jonás? Un gran pez. Y vino el pez y lo toma Jonás, y estuvo 3 días, y aún Jesucristo habló de ese milagro. ¿Cómo estuvo Jonás en el vientre del pez? 3 días. Y ahí, en medio de, imagínate, bajando al fondo del mar, sintiendo que te aprietas en una grandísima incomodidad, y arrepintiéndose y buscando a Dios en medio de los abismos y olas. Y está hermosa la oración de aquel hombre que se consagra a Dios y que le dice: pagaré lo que prometí. Como diciendo: Dios, lo que tú me pidas, lo que tú quieras, lo voy a hacer. Y entonces Dios manda al enorme pez, probablemente una ballena, que saque a Jonás. Y imagínate a los pescadores de Nínive, que de repente ven salir una ballena y un hombre que sale del mar, que es totalmente atípico, y un hombre que sale de ella, vivo. Bueno, pues Dios en su sabiduría
usó una figura que para los asirios era muy fuerte. Y te quiero presentar una imagen que es un relieve asirio donde viene un dios que se llama Oanes. Si te fijas en ese relieve, hay un pez y del pez está saliendo un hombre. Es una figura religiosa asiria, que él es el dios del río y su emblema es un hombre saliendo de un pescado. Ese Oanes no era el Dios supremo, sino era un mediador de la sabiduría. Era un maestro, un civilizador entre lo divino y humano. Entonces los asirios, que eran conocidos por su orgullo y su brutalidad, Dios usa en medio de la restauración y en ese preparar aún la solución para regresar a la persona caída, su plan original, quiero que le prediques a Siria, usa una figura donde aún hasta con más fuerza estaba ahora enfilado Jonás a predicar a Siria. Imagínate la cara de los de Nínive cuando ven al Dios del río que sale y a un hombre que sale conforme a su propia cultura y sale de ahí. Entonces ya te decían, no, pues este es Oanes o es alguien que envió Dios y los lleva a reconciliarse con el Dios vivo y tiene un mensaje de sabiduría para ellos que los confronta fortísimamente. ¿Y cuál es el mensaje? Estás muy mal. De aquí a 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Entonces Dios prepara todo el escenario. Dios hasta usa el tropiezo y lo ayuda y lo restaura y lo levanta. Dios es bueno, Dios es sabio. Dios sabía que muy probablemente, porque también tiene que ver la libertad de Jonás, se iba en el bote, iba a ser tratado con la tormenta, se iba a aferrar. No te preocupes, ¿quién le va a ganar a Dios en un ajedrez? Le pagan un pez, se va a arrepentir y lo voy a usar con poder. Y lo levanta y lo usa, y Dios utiliza aún la propia cultura en un contexto cultural de ellos para usar una figura que iban a entender los de Asiria. Obviamente no lo valida, simplemente hace un milagro de un hombre que salga de un pez porque Dios lo puede hacer. Y porque además también hay datos históricos que no solamente le pasó a Jonás, han habido otros hombres que han vivido experiencias similares y han salido vivos de ballenas. Pero usa el milagro y finalmente se restaura aquella ciudad. Y Dios extiende su salvación a una ciudad y no se cumple esa profecía porque ellos aceptaron el evangelio y cambiaron y se arrepintieron y se humillaron. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios preparó un Salvador desde antes de la fundación del mundo, es porque Dios ama mucho al ser humano y porque Dios desea lo mejor para nosotros y porque Dios nos quiere reconciliar con Él y porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento. Y el libro de Efesios dice que la restauración de la humanidad está totalmente centrada en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 10 dice: y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Cristo es el centro de todo. Y si en el cielo hay vida, es gracias a Cristo. Y si en la tierra hay vida, es gracias a Cristo. Y dice que Él es el centro de la dispensación de los tiempos. O sea, que no importa si ves al pasado, lo más importante era Cristo. Y cuando si hubiéramos estado viviendo en el Antiguo Testamento, pues hay muchas figuras de Cristo. Va a venir un Salvador, va a venir la simiente va a derrotar al diablo, el mismo sumo sacerdote, cómo representaba al pueblo, cómo llevaba al pueblo como joyas. Todas esas son figuras que nos muestran el amor de Cristo. ¿Cómo veían ellos a Cristo? Al futuro. Viene un Mesías, al futuro. Y si hubieras tenido el grandísimo privilegio de ser alguien como los apóstoles o como la iglesia, que estuvo presente físicamente con Cristo, hecho en un cuerpo humano, venido de María, instruido por José, todo eso, y Cristo te hubiera enseñado, en el presente Cristo era el centro. Era el que trajo la verdad, Él el que habló cuestiones maravillosas, el que mostró que era Dios, el que hizo tantos milagros, y que luego resucitó demostrando que venció a la muerte. Ellos lo veían en el presente. Y ahora nosotros, que ya pasó esa vivencia que vino a Cristo a tener aquí en la tierra, ¿cómo lo vemos? Hacia el pasado. Pero en cualquier etapa de la historia de la humanidad, Cristo es el centro.
Si tú naciste antes, lo ves a futuro. Si naciste en ese momento, es mi rey en el presente y lo adoro y me rindo a él. Y si nacimos después, como es nuestro caso, lo vemos al pasado, pero llenos de gratitud por el enorme amor de Jesucristo. Y podemos decir como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ese amor está como reflejando la llama eterna de Dios. Porque el amor en la Biblia, en el libro de Cantares y en otras partes, muchas veces es representado como un fuego. Y ese fuego grande que Dios tiene para nosotros ha ardido desde hace mucho. Ha ardido desde hace mucho. Y no solamente se trata de ver el amor de Dios, sino también su poder. Efesios 1, versos 18 al 21 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está lleno de poder, es lo que está diciendo Pablo. Aquí en este siglo, Él es rey. Él está arriba de cualquier demonio, principado, autoridad, aunque estén todos los demonios o el diablo, lo que sea, no es nada al lado de su poder y señorío. Sobre cualquier nombre que se nombra, no hay rey, no hay presidente, no hay institución, no hay pastor, no hay líder, no hay apóstol, no hay profeta, no hay nadie, absolutamente nadie, ni ángel, ni ser creado, ni nadie que se compare al Señor Jesucristo. Está lleno de fuerza, de gracia. Y demostró esa fuerza, esa gracia. Está vivo, está resucitado y es la autoridad máxima en el universo y lo va a hacer por siempre. Por eso dice el texto, no solamente en este siglo, o sea, cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso, sino también en el venidero, y lo sigue siendo y lo será por siempre. Entonces ese poder es real y ese amor es real. Pero ¿qué hace el diablo? Te aleja del amor de Dios. Y uno de los trucos del diablo para que nosotros no veamos y contemplemos ese amor de Dios es crear una doctrina que te haga mal percibirlo. Y hay doctrinas que toman estos pasajes de la predestinación, en cuanto que fuimos predestinados para recibir un Salvador, como ya explicamos, que venía el Salvador del nacimiento de la mujer y que ni habíamos nacido y ya Dios había preparado la solución, para meter ideas torcidas que si no tienes cuidado te llevan a mal ver a Dios. Y voy a describir una de ellas, que es la doctrina calvinista. ¿Quién fue Juan Calvino? Que es el creador de esta doctrina. Y ese hombre fue un teólogo francés que participó en la reforma de una ciudad de Ginebra. Y él hizo una teología donde ha influenciado a muchos grupos cristianos y a muchas personas. Aún hay personas que antes estaban aquí que ahora están en esa teología. Y entre otras cosas, esa forma de ver la Biblia te dice que hay una soberanía absoluta y un determinismo total de Dios. O sea, Dios gobierna cada evento. Los seres humanos no podemos hacer nada. Está todo determinado, está todo escrito, y tú y yo somos como personajes de un libro donde ya todo está escrito de nosotros y no tienes de otra más que vivirlo. No puedes elegir, está todo escrito. Entonces, el ser humano, hay dos clases de seres humanos. Unos seres humanos que están en una cuestión que él llamaba la depravación total, que es una incapacidad moral de obedecer a Dios. Y otros donde Dios puede elegir salvar o no salvar. Y cuando Él viene y te extiende su gracia en una elección incondicional, donde cuando Dios dice, ella quiero que se salve, Él quiero que se salve, te pone una seducción y te pone una atracción que no hay forma en la que tú te puedas decir que no a su gracia. Entonces es algo como si fuera casi una droga, donde te vence, te seduce una gracia irresistible y caes a los pies del maestro. Pero esa gracia irresistible no es para todos, es solamente para algunos, para los cuales
Dios determinó. Entonces, los seres humanos estamos en una depravación total y solo que Dios te dé su gracia irresistible puede salir de esa depravación total. Pero esa gracia irresistible no es para todos, es solamente para algunos. Y entonces aquí viene la otra parte teológica, se da una expiación limitada. O sea, Él murió para aquellos para los cuales su gracia es irresistible, pero no para todo ser humano, no para toda la humanidad. Y aquellos para los cuales no es esa gracia irresistible, entonces no pueden acceder a la salvación. Los elegidos van a terminar viviendo la perseverancia de los santos y te entra una doctrina donde no te puedes perder. Porque como estás en la gracia irresistible, aun si llegas a caer o etcétera, te restauras y regresas siempre, no te puedes perder. La salvación no se pierde. Y esto tiene muchas implicaciones, porque estamos predestinados. Somos personajes de un libro. Ya está escrito todo de ti y de mí. No importa que elijas, no importa que quieras. Si tú estás en depravación total y Dios no te da su gracia irresistible, no hay manera en la que puedas ser salvo. No estás predestinado. Es el puro afecto de su voluntad y su voluntad es no salvarte, estás perdido. ¿Ya para qué predicas? Si finalmente prediques o no prediques, si no está la gracia de Dios, ¿para qué? Si Dios no le da la gracia irresistible, no se va a poder salvar, aunque tú prediques. Y si tú tienes esa vivencia y esa salvación, nunca la vas a poder perder. Porque algo va a hacer Dios y porque en algún momento te va a regresar y es imperdible la salvación. ¿Quién va a vencer a Dios? ¿Y quién va a poder estar en contra de él? Entonces te vas a quedar ahí por siempre. Y todo esto, para empezar en la vida de aquel hombre, tuvo muchas vivencias que son dignas de mencionarse, porque él tuvo juicios, participación en juicios injustos. Por ejemplo, había el caso de un hombre que fue Miguel Servet, que tenía diferencias teológicas con Calvino, pero tenía delitos donde tú puedes decir una cosa. Por ejemplo, si Calvino está diciendo eso de la predestinación y ya todo está escrito y es así, pues es muy obvio tener diferencias teológicas con él. Yo también las tendría si habría vivido en esa época. Y finalmente ese Miguel Servet era un asunto de creencia. Bueno, tú crees esto, yo creo esto, no era un acto criminal. Bueno, Calvino le preparó un caso y le aprobó la pena de muerte. No le dejó tener una defensa justa y lo terminaron quemando en la hoguera. Total, si estamos predestinados y estamos en depravación total, ¿qué de más va a pasar si yo mato a Miguel Servet? Si eres un adúltero reincidente, pena capital. Personas con ideas distintas a las de Calvino, cárcel, expulsión de la ciudad, presión social extrema y cuestiones externas eran juzgadas. Aun si, por ejemplo, bailabas o cantabas o te vestías elegantemente o hacías juegos públicos, ¿no? Te podía agarrar Calvino, que era así muy cuadrado en una forma de ver la vida personal y era como un fariseo y te juzgaba muy duro. No respetaba la libertad personal. Y algunas de sus penas incluyeron tortura, la hoguera, la decapitación. Había una crítica política o religiosa, pena capital, muerte por estar contra el hombre Calvino. Y él respaldaba el proceso jurídico, aunque hubiera otros jueces y personas que colaboraban con él, pero él respaldaba y consideraba que los castigos eran adecuados para mantener la pureza en esa ciudad de Ginebra. Ahora, porque muchos grupos han tomado esas doctrinas y porque muchos se llaman cristianos aún a pesar de que tienen esa idea de Dios, de la predestinación, ¿Dios realmente es así? ¿Dios es así? ¿Qué clase de amor es ese? Que Dios solo ama a algunos elegidos, sin darles la verdadera oportunidad de salvarse. Puesto que algunos están predestinados para la salvación y otros para perdición, y Dios creó a todos, Dios sabía que iban a acabar en el infierno ardiendo, pero los preparó como si fuera, con todo respeto y por seguir el ejemplo, un psicópata perverso. No se van a poder salvar, van a acabar en el infierno, pero como quiera los creó para que ardan. Dios no creó seres libres que pueden elegir, también implica eso su teología, sino personajes de un libro escrito que están condenados desde el principio. Y entonces el ser humano es una víctima porque él no creó el libro y
no fue por nosotros, no tienes de otra más que vivirlo y estás condenado para el infierno. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Para qué predicas? Como te decía, si está en depravación total, pues es insalvable la persona. Y si está en una gracia irresistible, cuando le llegue la gracia, pues le va a llegar y no se va a poder negar. Si Dios es el que salva, es imperdible. También la salvación nunca se va a perder. Además, implicaría que Cristo es un salvador hipócrita. Porque el amor de Cristo parece el método de un psicópata que ayuda a evaluar o ayudar solo a algunos y no a todos. La oferta, que desde esta óptica me refiero, no digo que lo crea, sino estoy explicando las implicaciones de algo así, la oferta del Evangelio de Cristo no parece ser sincera, sino parece una simulación para algunos, como que simulo que te hablo del arrepentimiento, como que te simulo que el reino se ha acercado, como que te simulo que te amo y que te doy pan y que te ayudo, pero no es que la gracia pueda ser rechazada, sino que finalmente eres un personaje de un libro y ya. Entonces el arrepentimiento viene a ser como un teatro, como un requisito teológico para algo, pero no es algo sincero. ¿Para qué predicas el arrepentimiento si finalmente, si no viene la gracia irresistible que solamente Dios puede dar, no puedes cambiar? Y es tan vil como que tú tuvieras un hijo que estuviera paralítico, imagínate, y llega un padre y le dice a su hijo, levántate, levántate, levántate. Y no se puede levantar, pues está paralítico. ¿Qué diríamos de un padre así? Que está con un hijo paralítico y que le está ordenando que se levante, pero no se puede levantar porque no tiene la capacidad, porque está paralítico. Dirás que es cruel. Así Cristo. Te dice que te arrepientas y que te arrepientas y que te arrepientas, pero no te puedes arrepentir, porque solamente al que le mande la gracia irresistible, entonces ese se va a poder arrepentir. Y eso es tergiversar el carácter de Dios. Eso es crear una teología engañosa y fantasiosa, tomando textos fuera de contexto para distorsionar a un Dios que no es así. Ese no es el Cristo de la Biblia. Además, el juicio final sería un teatro. ¿Cómo puede Dios juzgar justamente, a quien no tenía la capacidad de responder? Si todo es un determinismo encubierto, si no depende de la elección del ser humano, nosotros los seres humanos somos entonces víctimas de un Dios perverso que nos pide lo imposible porque no podemos obedecer si Él no nos da su gracia irresistible y no nos da los medios para vivirlo y además nos va a condenar en el juicio final por no haberlo hecho. Y eso es hacer a Dios perverso, con una posición teológica errada. Y manchamos, cuando asumimos ese tipo de doctrinas, el amor de Dios. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es universal, no es simulado, es para todos. Él desea que toda la humanidad se salve. 1 Timoteo 2:4, fíjate, dice, el cual quiere, aquí se está revelando el amor de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso quiere Dios, que todos los hombres sean salvos, no que algunos. No que los predestinados, no que a aquellos a los que les doy la gracia irresistible, no, que todos los hombres sean salvos y que toda la humanidad venga al conocimiento de la verdad. Además, Dios no quiere que ninguno absolutamente se pierda. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Oh casa de Israel. Aquí está Dios lamentando por ellos y Cristo también lo hizo. Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces como la gallina de sus polluelos te quise juntarlos y no quisisteis? Esas lamentaciones muchas veces vienen en la Biblia. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere, aún el infierno dice que no fue creado para los hombres, fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. El amor de Dios es eterno, es enorme y no quiere que nadie de aquí se pierda. Pero todos nosotros vamos a elegir y no somos víctimas, somos seres libres que vamos a tomar una decisión y que Dios va a respetar además. Pero a todos nos ayuda y Él es bueno para con todos. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno.
Dios no excluye arbitrariamente a nadie de la salvación. Dios no hace acepción de personas. Dios dice que hacer acepción de personas es un pecado. No podemos hacer de Dios impío porque se nos ocurre una idea teológica que está errada. Aún Cristo mismo se presentó como el Salvador del mundo, enviado por el Padre, por el amor eterno del Padre, la llama eterna de Dios que siempre nos ha querido salvar de forma universal. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno de mis hijos estaba por internet oyendo una enseñanza de esos teólogos calvinistas y le dijo este pasaje: oye, pero es que la salvación es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, que si tú lo ves en griego es cosmos, que se refiere al mundo grande, donde estamos nosotros pisando. Y entonces le contesta: no, es que el mundo que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y que Dios te va a hacer escapar de... No. Y empieza a distorsionar y a entrar en largas necedades y a corromper el carácter de Dios, cuando finalmente Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Qué grandísimo amor por toda la humanidad, que no quiere, que dio a su Hijo, el único que tenía, el Cristo precioso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando empiezan las disputas, los debates, a relativizar, a decir que el mundo no se refiere a esto, y lo empiezas a tomar, no, a eso no se refiere la Biblia, y está llena de pasajes del amor de Dios. Guardémonos de qué estudiamos y qué leemos y qué oímos, y que nunca nos distorsione en nuestra mente y nuestro corazón falsos conceptos, la idea de un Dios bueno que nos ama, que nos quiere ayudar, que nos tiende la mano, que se quiere relacionar con nosotros, que quiere nuestro bien. Y el libro de Efesios describe cómo el amor de Dios puede producir un cambio de vida por completo en todos nosotros. Un amor que te puede cambiar de la muerte a la vida. Efesios 2, versos 3 al 5 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Te está diciendo ese amor que antes estabas en los deseos mundanos, que antes estabas haciendo la voluntad de tus propios pensamientos, de la carne, que éramos por naturaleza hijos de ira, y que esa naturaleza humana que te lleva a pecar, que te lleva a hacer maldades, que te lleva a corromperte, Dios cambia la naturaleza. Dios viene con su amor, te seduce, te ayuda, te ama. Y te dice, de la muerte a la vida te saca y te lleva con Cristo. ¿Y por qué hace Dios todo eso con nosotros cuando nos rendimos a Él? Por pura gracia, por puro amor. Efesios 2, versos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios viene y te da la salvación porque es bueno, porque confías. Todo lo que puedes hacer es confiar. ¿Cómo vas a pagar las cosas que hiciste mal? ¿Cómo paga un asesino al que mató? ¿Cómo haces eso? Solo porque Dios viene y te perdona y te ama y te ayuda y es don de Dios. No es cuestión de tus obras, es que Dios es bueno. Y es que no es por nosotros, es por Él. Y cuando contemplamos su amor, su gracia, su ayuda, su favor, es que caemos rendidos y es que Él viene y nos hace nuevas personas por completo. Y es tan profundo que te lleve al cielo. Efesios 2, versos 6 al 8 dice: y juntamente con Él nos resucitó. O sea que no solamente Cristo volvió a la vida, sino que nosotros nos vuelve a la vida y nos da una vida interna, algo nuevo, una nueva manera de ver las cosas. Despierta tu espíritu que te hace decir: ¿qué es esto? Que yo no sabía que existía. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo, en pocas palabras te dice, te hace un ciudadano del cielo. Cristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Su amor no solamente es enorme hacia el pasado, porque hablábamos de su amor, qué tan grande es que si te vas al pasado, antes de que el mundo fuera formado y todavía ni entraban Adán y Eva al mundo, y ya estaba Cristo prometido como la solución para el mundo que necesitaba un Salvador.
de la simiente de la mujer va a venir el Salvador. Pero si ahora ves a futuro, dice que su bondad es enorme, que Él nos da lugares celestiales con Cristo Jesús, que vamos a poder disfrutar por siempre de su amor, de su gracia, de su ayuda. Y dice que Él nos hace sentar en lugares celestiales. Y si tú has tenido una aflicción muy grande, si tú has tenido una carga muy grande y vienes y se la pones a Dios en una oración no hipócrita, no religiosa, real, donde vas con un Dios vivo, verdaderamente te sientes en un lugar celestial. Cuando haces una verdadera adoración y lo adoras y lo amas, dices, aquí está Dios. O cuando una ocasión en la que Dios te está hablando, sabes, aquí está Dios. Dios está aquí. Se percibe. Te hace un ciudadano donde te habla, donde te inspira, donde te ayuda, donde no estás solo, donde Dios sabe tus pensamientos y te dice, ¿tú quieres esto? Yo te doy esto, te ministra, te ayuda, te bendice, te cambia, te recrea por completo, te prepara y te renueva y te levanta para hacer buenas cosas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como un padre que dice, voy a tener a mi hijo y este hijo, mira, yo algún día voy a partir, pero este rancho se lo voy a dejar y voy a dejarle esta empresa, le voy a dejar esto, lo voy a entrenar, lo voy a capacitar, lo voy a llevar a la universidad. Todo haces para poder dejar lo mejor a tu hijo. Así dice Dios. Es mi hechura. Yo lo hice. Yo lo bendigo. Es mi creación. Y yo para él o para ella, para mi hijo, para mi hija, tengo buenas cosas. Dios tiene buenas cosas. No un montón de set religiosos de haz esto, haz lo otro, aquí, ayuna, todo muerto y todo seco. No, sino algo donde hay vida, donde está Dios, donde te enseña a amar, donde vas a su lado, donde te ayuda, te levanta y te instruye. Y te pregunto yo hoy, ¿no es verdad que necesitamos conocer más del amor de Dios? ¿No es verdad que necesitamos disfrutar más de estas cosas? Cambiar una oración de tal manera que nos sentamos con Él y estemos como ciudadanos celestiales al lado de Él. Y que cambie todo nuestro ser por ese amor de Dios. Tener una vida basada en promesas. Efesios 4, versos 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino aquel que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y si Cristo llenó de gloria el cielo y lo llenó todo de felicidad y de gloria, ¿no podrá llenar tu corazón? En mi corazón. ¿No podrá saciarnos? ¿No podrá inspirarnos? ¿No podrá quitar ese carácter pusilánime, como que falta, como que siempre anda falto, como que esto? ¿Por qué? Si Él vino y en su amor descendió a las partes más bajas de la tierra, porque no merecía estar como fue tratado, no merecía estar en un lugar polvoriento, no merecía estar en medio de guardias crueles y ser golpeado y ser apedreado y recibir insultos, escupitajos, no merecía nada de eso, que nosotros no hemos vivido tales tragedias. De lo más bajo a lo más alto, y subió para llenar todos los cielos, para llenar todo en todo. Y te puede llenar, y me puede llenar. Pero ¿qué necesitamos? Arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. Vencer las adversidades a través de Cristo. Efesios 3, verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, vamos con una aflicción o un problema, y Dios lo puede hacer tan grande. La solución nos puede dar tanta paz, tanta bendición, tantos milagros, tanta gracia, que tú te impresiones y digas, esto solamente vino de Dios. Es como que un hijo le diga, oye papá, ayúdame en una suma.
Le enseña a sumar, le enseña a restar, le enseña a multiplicar, le da una calculadora, le da una computadora, le resuelve absolutamente todo. Le dio más abundantemente de lo que podía imaginar el hijo al principio. Así es con Dios. Te puede dar todo, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por tanto, vayamos a la plenitud de Cristo y apoyémonos en su gracia, que nos la quiere dar. Efesios 1, versos 22 al 23, con este pasaje terminamos, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y habíamos dicho que Jesucristo subió a los cielos para llenarlo por completo. Pues aquí dice que Cristo ahora viene a la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios quiere llenar en todo a la iglesia. Pero la verdad, estamos vacíos, comparativamente hablando, con lo que Él nos puede dar. Nos ha dado tantísimo, no digo con ingratitud, nos ha dado muchísimo. Pero comparado a su gloria, tenemos tan poquito. Si deseáramos, si se despertara hambre en nuestro ser, si cambiáramos nuestra manera de orar y de buscar y de leer y pidiéramos con fe, Él vendría y te llenaría. Eres la plenitud y te llama a ser conforme a tu llamado. Que venga el que todo lo llena en todo y te cambie y te haga un nuevo ser. Vayamos y busquemos a Dios. Disfrutemos su amor y llenémonos de Él. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan bonita tarde.